Monstruos de leyenda, todos los jueves a las 11, solo en Canal de Historia. Existe una cierta imagen de Gran Bretaña, asociada a la novela Retorno a Brideshead o a la mansión del señor Darcy en Orgullo y Prejuicio. Es la Gran Bretaña de los emparedados de pepino, las partidas de croquet y el té en el jardín. Pero las mansiones de campo no eran solo un lugar de ocio para las clases altas. Al contrario, aquí se dirimían cuestiones clave de la vida política, económica y cultural del país. Las mansiones de campo son un fenómeno sin igual en la historia arquitectónica de Europa y dicen mucho de la formación de nuestro país. En Gran Bretaña la monarquía era débil, pero la aristocracia no. Mientras el rey languidecía en destartalados castillos medievales, la aristocracia vivía en lujosos palacios. Las mansiones de campo fueron el centro de nuestra historia nacional durante no menos de 200 años. Edificios que inspiraron Gran Bretaña. Casas de campo. De 1530 a 1750 la historia británica tomó un camino distinto al de la mayoría de Europa. Mientras otras naciones se convertían en monarquías absolutistas, el poder en Gran Bretaña no solo estaba en manos del rey, sino también del Parlamento, integrado por los representantes de cada condado. Estos aristócratas se sentían reyes de sus pequeños países y sus residencias reflejaban todo el poder que se les había confiado. En la Edad Media, los señores feudales construían castillos. Sin embargo, a partir de la época de la dinastía Tudor, estas grandes construcciones habían perdido su carácter militar para dejar aflorar un gusto menos tosco, más refinado. Así surgió un edificio nunca visto, la Mansión de Campo, una obra que requería una enorme inversión de capital. Eran las catedrales de su época. Las mansiones de campo son una de las cosas que diferencian nuestra historia arquitectónica del resto de Europa. La historia de Gran Bretaña en el siglo XVIII está grabada en sus piedras y ladrillos. Esto es Stowe House, en Buckinghamshire, y representa el clímax de las mansiones de campo. Es la sede de una gran empresa, una agencia de publicidad y una galería de arte, todo en uno. Para entender la Gran Bretaña en el siglo XVIII hay que entender el lugar que ocupaban estas mansiones en la sociedad. Sin duda. Esto es la culminación de muchos años de historia. El propio edificio es una obra de arte y también era el centro de la vida artística, política y social de la época. Aquí la gente venía a dejarse ver, a conspirar, a promover su carrera, a formar alianzas, ese tipo de cosas. La vida en el siglo XVIII giraba en torno a esas mansiones. Y aquí se ve mejor que en cualquier otra parte, porque esto es un verdadero palacio. Aquí es donde se concentró todo el poder y la riqueza del país a finales del siglo XVIII. Sin duda alguna. Solo hay que compararlo al Palacio Real de Londres. La residencia del rey en aquella época no tenía nada que ver con esto. Era mucho menos lujoso. Entre 1530 y 1750 se construyeron más de 700 mansiones de campo en Gran Bretaña. Para descubrir su origen hay que remontarse a la Edad Media, cuando los arquitectos abandonaron el estilo militar y empezaron a diseñar casas en las que vivir cómodamente. He venido a Haddon Hall, en Derbyshire, porque los propietarios de esta casa la abandonaron en el siglo XVIII dejándolo todo tal como estaba. Lo que vamos a ver es cómo evolucionó esta residencia a lo largo de 300 años, hasta el siglo XVI.
En el año 1200, Haddon Hall estaba formada por una serie de edificios independientes. En el centro estaba la estancia principal y a su alrededor la cocina, una torre de vigilancia y una capilla. En el edificio central era donde el señor, su familia y los sirvientes pasaban la mayor parte del tiempo. Esta es una de las residencias medievales mejor conservadas de Inglaterra. Nos dice muchas cosas sobre el funcionamiento de un hogar de entonces. Esta es la estancia donde la familia comía, donde se reunían todos los miembros del hogar. Era el corazón de la casa. Seguro que había grandes bancos para que la gente se sentase, y como en otras construcciones de la época medieval, hay una parte especial de la estancia reservada al señor y a su familia. Entonces, ¿qué pasó con esta casa? ¿Había varios edificios independientes? Sí. ¿Y se fueron uniendo para formar los dos patios que conocemos hoy? Eso es. Se unieron el comedor, la cocina, los aposentos del servicio y los cuartos de invitados. Esta escalera de aquí Sí, es la que lleva a las otras estancias de la casa. exactamente. Estábamos en 1450 y Haddon Hall se estaba convirtiendo en el conjunto que conocemos hoy. Primero se añadió una habitación a la estancia principal y más adelante vinieron más. Así se fue ganando un moderno privilegio, la privacidad. Esta habitación sería una especie de cuarto enorme junto a la pieza principal. Sí, aquí empieza un proceso en el que se van a construir otras habitaciones, aparte de la estancia principal. La vida que llevaba la gente que vivía aquí era completamente distinta a la vida que se llevaba cuando se empezó a construir. Sí, aquí era donde el señor llevaba sus negocios, donde comía. ¿Y en el siglo XV dormía en esta zona de la casa? Es muy posible. A partir de esa época, lo habitual era que el señor tuviera una habitación separada y sus dependencias privadas. No solemos pensar en el dormitorio como algo que se hubiera inventado. Casas como esta eran el reflejo de una nueva forma de vida en la que cada habitación tenía una función distinta. Así nació un tipo de vivienda más moderna. Haddon Hall tardó 300 años en construirse. Se fueron añadiendo habitaciones sobre la marcha, convirtiéndose en un maravilloso caos. La siguiente generación de casas sería más ordenada y simétrica, dejando atrás todo vestigio del diseño medieval. La época de las mansiones de campo había llegado. Durante los 400 años que siguieron a la conquista normanda, las construcciones más grandes y espectaculares eran templos religiosos. Catedrales y monasterios dominaban el territorio. En la década de 1530 ese poder se esfumó. La Reforma cerró los 800 monasterios que había en Inglaterra. Enrique VIII se adueñó de su inmensa fortuna y empezó a derrocharla sin límite. Celebraba suntuosas fiestas, se embarcó en más de una guerra y construyó 60 palacios de los que sorprendentemente solo queda en pie Hampton Court. Muchos de los grandes monasterios con sus propiedades pasaron a manos de la aristocracia que, ni cortos ni perezosos, se instalaron allí. Esta es la abadía de Laycock, en Wiltshire. Un ejemplo perfecto de lo que ocurrió. La familia que la compró se hizo construir sus aposentos sobre el claustro, convirtiendo el monasterio en toda una mansión. Isabel I ascendió al trono en 1558. En su largo reinado no construyó ni un solo palacio. Miraba mucho su dinero y prefería que sus cortesanos construyeran para ella. Casi todos los años, la reina y su corte pasaban temporadas en distintas mansiones a cuenta de sus anfitriones. Si por ella fuera, hubiera dejado a sus propietarios al borde de la ruina. La reina Isabel necesitaba saldar cuentas con la aristocracia. A la nobleza de la época isabelina, que se había enriquecido gracias a sus tierras, al comercio o a la política, le dio por construir casas de un tamaño y un estilo nunca vistos. Una visita real era el mayor signo de distinción. Casas así pertenecían a familias con mucho poder en la región.
Uno de los mejores ejemplos de estas mansiones se encuentra en Derbyshire. Aunque esta mansión está a solo 10 minutos de coche de Haddon Hall, en cuanto a estilo arquitectónico y ambición están a años luz. La construyó una de las familias más importantes del periodo isabelino. Bienvenidos a Hardwicke Hall. Elizabeth, condesa de Shrewsbury, conocida como Bess of Hardwicke, hizo una inmensa fortuna a través de varios matrimonios. Decidió construir su propia mansión, pero no le salió bien a la primera. Las ruinas de su primera casa dicen mucho de lo que pretendía conseguir. Es muy inusual, si no único, tener dos edificios así juntos. El antiguo, que es como un primer intento, y el nuevo. Nos hace entender muchas cosas, ¿no? Sí, es una oportunidad única para comparar ambas casas. Las construyó en un periodo de tiempo relativamente corto una mujer con una personalidad muy dominante. Y era rica, muy rica, ¿no? Más de lo que pueda imaginar. Era una amiga íntima de la reina Isabel. Pertenecía a la aristocracia y sus matrimonios le habían ido bien. No derrochaba dinero, pero para su casa no reparó en gastos. Le interesaba mucho la arquitectura, ¿verdad? Sí, ganó bastante experiencia a lo largo de su vida, así que no era una principiante cuando se metió en esto. Yo creo que decidió volver a Hardwicke porque quería volver a sus raíces. Había nacido aquí y era donde su familia tenía más propiedades. Volvió hacia el final de su vida y supongo que quería dejar un referente de cómo veía ella la vida de sus hijos. La reina Isabel no construyó nada parecido a estas mansiones. Es una situación extraordinaria, ¿no? La reina Isabel tenía la suerte de que sus cortesanos se gastaban el dinero por ella. Cuando la reina pasaba temporadas en el campo, esperaba que la recibieran en una mansión digna. Pero no sabemos si Bess esperaba recibirla algún día. Lo cierto es que Isabel I nunca vino. Pero si lo hubiera hecho, la habrían tratado con todos los honores. Es un poco extraño pensar que se puede abandonar un edificio así por las buenas. ¿Qué tenía de malo? Bess trabajó mucho para tener la mansión que quería, y cuando vio esta acabada, y ahí coincido con ella, se dio cuenta de que el exterior no estaba a la altura de sus expectativas. Bess no estaba dispuesta a cometer el mismo error otra vez. Para su nueva casa llamó al arquitecto más famoso de Inglaterra, Robert Smithson. Bess of Hardwicke y Robert Smithson empezaron a diseñar esta casa por el exterior. Emplearon todo su esfuerzo en perfeccionar lo que se ve desde fuera. La cultura popular dice que en Hardwicke Hall hay más ventanas que pared, y en cierto modo es cierto. Es como un edificio modernista, con el cristal y las piedras de la fachada formando una especie de cuadrícula. Desde la carretera, la casa parece enorme, pero en realidad no es tan grande. Por dentro, es una vivienda de 8 habitaciones. Está el gran recibidor, la galería y 2 apartamentos de 3 habitaciones cada uno. Lo más importante aquí no es el tamaño. La perfección lo es todo. Es como una joya. Caminando por su interior aún hoy, cientos de años después, te das cuenta de que estás ante la más perfecta expresión de arquitectura isabelina que llegó hasta nuestros días. Hardwicke Hall abandonó el tradicional diseño en torno a un patio como se hacía hasta entonces y optó por un edificio de un solo cuerpo. Entrar en Hardwicke es como entrar en un teatro. Antes de llegar a presencia de Bess, el visitante ha de vivir una impresionante experiencia arquitectónica. Nada más entrar está el gran recibidor, que unos años antes hubiera sido la única estancia de la casa. Aunque tiene un estilo moderno, su función seguía siendo muy tradicional. Aquí es donde comía el servicio. Es posible que un visitante, al entrar, se encontrase con los sirvientes sentados a la mesa. La parte que más me gusta de la casa es la escalinata, porque es el comienzo de un viaje que nos llevará hacia las habitaciones más grandiosas de la casa. Todos los rincones de la casa fueron cuidadosamente diseñados por Bess.
Conforme avanza, el visitante va ganando conciencia de la importancia de la persona que está a punto de conocer. En el primer piso están las habitaciones en las que vivía Bess of Hardwick. Por esta puerta. Pero la escalinata continúa porque una cosa eran sus aposentos de diario y otra las estancias de trabajo. El camino que nos hace recorrer es de una extraordinaria teatralidad. La escalera, al llegar a este punto, gira. No ves lo que tienes delante. Antes de llegar a la planta superior, nuestras expectativas alcanzan su punto máximo. Finalmente estamos a punto de entrar en el salón. Sabemos que se trata de una habitación importante porque sobre la puerta está el escudo de armas de Bess of Hardwick. Aquí estamos. Esta es la habitación isabelina más importante y mejor conservada de toda Inglaterra. Por fin nos encontramos en presencia de la condesa. Por la decoración no cabe duda de que ella es quien manda en Hardwick Hall. La condesa estaría aquí sentada, tras una gran mesa. Y aquí comía. Sus criados subían 2 pisos para servirle la cena con una reverencia. En Hardwick Hall había otra habitación aún más fascinante que esta. Se trataba de un invento de la época de los Tudor. La galería larga. Esta impresionante estancia era una de las joyas de la casa. No solo es la habitación más grande de la mansión, es la galería más grande de Inglaterra. No la más larga, sino la más grande. Tiene 2 enormes chimeneas y las paredes están recubiertas de tapices. Aquí, Bess y sus amistades paseaban en los días lluviosos y contemplaban sus propiedades. Fijaos cómo la luz inunda la habitación a través de los ventanales. Todo el edificio está diseñado para deslumbrar al visitante. Tras esa grandeza está la propia Bess. Hardwick Hall es un ejemplo de cómo se puede emplear la arquitectura para demostrar poder. Ese era el propósito de las mansiones de campo. Bess era la mujer más importante de Inglaterra tras la reina Isabel, y esta casa era prueba de ello. Resplandeciente, pretende ganarse la admiración de todo el condado de Derbyshire y de la corte, a pesar de la distancia. Una de las cosas que nos pueden sorprender hoy en día de la vida de Bess of Hardwick es lo abierta que era. Tenía más de 30 sirvientes y por la noche no se iban a unas dependencias especiales apartadas de la casa. Lo normal es que durmiesen en una estancia como esta. Extendían sus jergones de paja y por las mañanas los volvían a guardar en un armario. Esa forma de vida en que los sirvientes y los señores compartían espacio estaba a punto de cambiar. Stephen Parisian está en Burley House, en Northamptonshire, para observar cómo cambió el papel de los sirvientes desde la época isabelina hasta el siglo XVIII. Hacia 1850, cuando se construyó esta mansión, ser sirviente no era ninguna vergüenza. Algunas de sus tareas eran consideradas todo un honor. Cortar la comida, probarla, servirla, y no las desempeñaba uno cualquiera, sino miembros de la alta burguesía. 200 años después, todo eso había cambiado y los sirvientes pertenecían a lo más bajo de la sociedad. Vamos a ver cómo se produjo ese cambio. En la Edad Media, los señores querían que sus sirvientes estuviesen siempre cerca, para protegerlos y porque era lo más cómodo. Pero con la llegada de la paz, esa relación cambió. En principio, el lugar del ayudante personal del señor era literalmente a los pies de la cama de su amo. Tenía que estar cerca por si acaso, en un lugar en el que oyera la voz o la campanilla del señor. Además, esta era la única habitación privada de la casa. El sirviente empezó a perder esa posición precisamente cuando fue trasladado de esta estancia a un pequeño anexo en el que solo había un jergón y un brasero. Ahí dejó de ser un allegado del señor para convertirse simplemente en un criado. El problema es que la única vía de acceso era a través de las habitaciones tanto para sirvientes como para señores. Lo que quiere decir que cuando vaciaban los orinales también cruzaban la estancia. Espero que el señor no se tropezase con ellos tras el desayuno.
Había que idear un sistema para que el servicio pudiera entrar y salir sin interferir con el resto de la casa. Puede que no lo parezca, pero esto fue todo un avance tecnológico. La mayoría de las casas de esta época estaban construidas en torno a un patio central, y las habitaciones ocupaban todo el ancho de la planta. Después llegó la invención del pasillo, que permitía al servicio entrar en las habitaciones sin pasar por las áreas comunes de la casa. A partir de entonces, todas las casas se construyeron con pasillos, y en las casas antiguas hubo que hacer sitio para ponerlos. Era una obra complicada y bastante cara, pero permitía a la familia disfrutar de un nuevo modo de vida. La sociedad se volvió más rígida en el siglo XVII, con lo que la relación entre el señor y el servicio se hizo cada vez más distante. Así era la habitación de los criados por aquel entonces. La cosa cambia bastante con respecto a la parte principal de la casa. En esta época, las familias ricas procuraban gastar lo mínimo en el servicio. A finales del siglo XVIII, el mundo de los criados estaba mucho menos expuesto al público. Aquí incluso han cortado este valioso tapiz para colocar una puerta oculta por la que el servicio pudiera entrar y salir sin ser visto. Pero nos falta una pieza del rompecabezas. El tamaño de las casas no permitía llamar a un criado de viva voz. Así que, ¿qué hacían los señores cuando necesitaban algo? Aquí tenemos la respuesta. Este es otro increíble avance tecnológico, el tirador de la campana. Con un sencillo movimiento de muñeca se pone en funcionamiento cientos de metros de cable. ¿A dónde van esos cables? Ahora os lo enseño. En todas las habitaciones de la casa se podía ver ese revoltijo de cables ahí arriba. Estaban todos etiquetados para saber cuál reparar si alguno de ellos dejaba de funcionar. Y aquí es donde terminaban todos los cables, en esta impresionante colección de campanillas georgianas y su sucesor victoriano, un panel electrónico de principios del siglo XX. Es un sistema muy ingenioso, pero para los criados tenía que ser una pesadilla vivir pendientes de una campana, porque esto era lo que gobernaba sus vidas. Y no eran solo las campanas. A las casas estaba llegando el agua corriente, la luz de gas y finalmente la electricidad. Las mansiones eran un lugar de innovación tecnológica, pero el servicio no solía beneficiarse de ello. En 300 años un sirviente pasó de ser un compañero inseparable a un don nadie invisible al otro lado de una campanilla. En el siglo XVI, en la mayoría de las mansiones, gente de distintas clases sociales cohabitaba codo con codo. En el siglo XIX, el excéntrico duque de Portland amenazaba con quemar vivo al criado que se dejase ver. La mecanización de las mansiones trajo consigo grandes beneficios, pero creó dos mundos completamente separados en los que los criados también eran vistos como parte de esa maquinaria. Durante los siglos XVII y XVIII se produjeron enormes cambios en la forma de vivir en estas mansiones. Pero lo que no cambió es la motivación que llevaba a sus propietarios a construirlas: el poder. A finales del siglo XVII, el día a día de estas casas se parecía cada vez más a una representación teatral. En un mundo en el que cada uno tenía su sitio dentro de una estricta jerarquía encabezada por Dios y con la plebe a la cola, la posición social lo era todo. Y ahora había formas de expresar los matices de esa posición social a través de la arquitectura. Había llegado el barroco, exuberante y teatral, de decoración recargada. Chatsworth es posiblemente la mansión barroca más importante de Inglaterra.
El hombre que la mandó construir, William Cavendish, era el bisnieto de Bess of Hardwicke. Durante la Revolución Gloriosa, que apartó del poder a los Estuardo y trajo a Guillermo III de Orange, apoyó a la facción que saldría victoriosa. Él completó la ascensión social que su bisabuela había comenzado y recibió el título de duque. Su mansión tenía que estar a la altura. Ya no tiene 8 habitaciones como en Hardwicke, sino 300. Construyó un edificio de dimensiones nunca vistas y con una fastuosa decoración que lo hacía más grandioso que cualquier palacio real de la época. Pero lo que más me llama la atención es que los duques de Devonshire jamás se instalaron en estas habitaciones. Se trataba tan solo de una marca de posición social, una especie de palacete real dentro de la mansión, símbolo del poder y la influencia no solo del duque, sino de la propia monarquía. Los aposentos reales estaban situados en el frente de la mansión. Se podía conocer la posición social de las visitas según el número de salas que se les permitiese cruzar. Aquí era donde toda la pompa de la etiqueta real se ponía de manifiesto. La primera estancia se llamaba la Sala del Retiro, porque si lo deseaba, el monarca podía retirarse a este cuarto más recogido. Cuando estaba en la mansión, instalaba su trono allí, contra aquella pared, para recibir a las visitas. Es lo que hoy llamaríamos la sala de estar. La siguiente pieza se llama la antesala. Aquí era donde el rey, el duque y los invitados importantes venían para discutir en privado, lejos del resto de la corte. Después llegamos a la culminación de estos aposentos, a la habitación real. Es, con diferencia, la más profusamente decorada de todas ellas. Cuando el rey estaba en este cuarto, atendía a sus invitados desde la cama. Cuando se construyó esta mansión, la cama del rey era el lugar más importante del país. En aquella época, asistir al momento en que el rey se vestía era el mayor honor al que se podía aspirar. La última estancia era el gabinete, el despacho del rey, desde donde gobernaba el país. Si miramos hacia las habitaciones por las que he pasado, podemos ver todas las puertas perfectamente alineadas. Al fondo hay un espejo que provoca la impresión de que hay otras tantas estancias hacia el otro lado. Un detalle que subraya que aquí lo más importante eran las apariencias. La exquisitez en las formas estaba a la orden del día. Cada acción, cada gesto estaba controlado por un rígido código que la propia arquitectura empujaba a respetar. Esa extraña costumbre de guardar la mejor habitación por si acaso acabó convirtiéndose en una tradición británica. Por otro lado, este tipo de estancias son el antecedente de las salitas de estar y los salones de domingo de las casas victorianas. Había un lugar al que escapar de esa atmósfera opresora para pasar un momento en soledad o encontrarse con esa persona especial. El jardín. La historiadora de jardines, Jane Owen, sabe muy bien que el exterior formaba parte esencial de la vida en una mansión barroca. Estamos en Rest Park, en Bedfordshire. La mansión es preciosa, pero hoy hemos venido aquí a ver sus alrededores, en los que se conserva un precioso e inusual jardín de principios del siglo XVIII. La comunión entre la mansión y su jardín era total. No se puede entender el uno sin el otro. En el corazón de los terrenos que rodeaban la mansión se encontraba un austero jardín. La simetría era tan importante aquí como dentro de la casa, ya que ambos espacios pertenecen al mismo universo formal. A finales del siglo XVII, el paisaje se volvía un elemento geométrico, una muestra más del poder de la familia que había podido someter a la propia naturaleza. Este es el canal, presidido por el pabellón Thomas Archer. Ambos tienen un tamaño enorme, aunque pasa desapercibido por lo bien cuidadas que están las proporciones. El canal era un elemento muy a la moda en los Países Bajos, así que también se trataba de un posicionamiento político. Lo que la familia Whig quería decir es que allí se apoyaba a Guillermo III de Orange. La Revolución Gloriosa no solo había traído un rey neerlandés, sino también las últimas tendencias en decoración con agua.
A cada lado del canal se extendían otros jardines menos formales y mucho más atractivos. Había una serie de sendas despejadas a través de los árboles que le daban a los jardines un aspecto totalmente distinto y que nos dicen mucho del uso que se daba a estos espacios. ¿Cómo diseñaron el parque? Lo primero que se construyó fue el canal y a partir de ahí se fue extendiendo. A ambos lados tenemos este fantástico parque arbolado, lo que se llama el Gran Jardín, con sus avenidas por las que poder pasear y que de cuando en cuando conducen a estos espacios acotados. Es como si fuera una habitación. Exactamente. A esta le llaman la Plaza de la Duquesa y aunque ahora tiene forma oval, le han devuelto un aspecto similar al que tenía en el siglo XVIII. Tener el seto tan bien recortado suponía un enorme gasto de mantenimiento, así que esta era otra manera de que la familia demostrase la riqueza, el poder y también el buen gusto que tenían, porque esto era lo que estaba de moda. ¿Qué hacían aquí? ¿Venían de picnic? Como ves, es un sitio muy tranquilo y privado. El seto es así de alto para que tú no veas lo que hay fuera, ni nadie vea lo que pasa aquí dentro. Podían venir a leer o simplemente a relajarse. También se podían celebrar reuniones de negocios o hablar de política tranquilamente. ¿Y esta casita? Es un pabellón hecho de ladrillo. Estamos bastante lejos de la casa. Y si se pusiera a llover, nos empaparíamos. Así que este era un buen refugio y también da sombra en los días de sol. Pero el jardín no solo era una demostración de buen gusto o poder. También hacía que la vida en una mansión barroca fuese más llevadera. Dentro de la mansión, la familia siempre estaba rodeada de sus sirvientes y de invitados. Para estar un poco a solas tenían que salir al jardín. En mi opinión, muchos de los edificios exteriores estaban pensados para tener encuentros románticos. Estamos en el pabellón Thomas Archer. Es una casa de verano, pero aún así es mucho más grande que la casa de la mayoría de la gente. Sabemos que la usaban para comer o tomar el té, de ahí que haya una cocina. Pero a mí me gustaría saber para qué otras cosas se utilizaba, porque en el piso superior hay unas misteriosas habitaciones a las que solo se accede por sendas escaleras de caracol. Da que pensar, ¿no? Cien años después, el ambiente distendido que se vivía en estas casitas de verano acabaría revolucionando la vida en la mansión. Lo único que impedía que la vida en las mansiones fuese un poco menos encorsetada era la presencia del rey. La etiqueta de la corte se imponía por todas las mansiones de Inglaterra como si fueran reproducciones en miniatura de palacio. Sin embargo, con el tiempo, la figura del rey fue desapareciendo gradualmente de la ecuación. Anna Key ha visitado la residencia de dos primeros ministros para ver el cambio que se produjo en las aspiraciones de los constructores de mansiones desde la época de Isabel I hasta la década de 1720. Los políticos solían ser personas que se habían ganado su posición por méritos propios en un mundo en que la riqueza se heredaba. Sus construcciones reflejaban el deseo de asentar su condición entre la antigua aristocracia. Esto es Berkeley, la mansión que construyó William Cecil entre 1570 y 1580 con el dinero que ganaba siendo primer ministro de la reina Isabel. Impresionante, sí. Cecil debía su posición política a la reina y solo a la reina. Su residencia pretendía mostrarlo como un hombre moderno y educado, lo que en la época isabelina se conseguía con unos toques de neoclasicismo. La antigua Roma volvía a estar de moda. Cecil era un político y, sin embargo, se construyó esta enorme mansión. ¿Qué pretendía conseguir? Él no había heredado su posición social, así que yo creo que con este edificio lo que quiere es reafirmarse. Por lo que se ve desde aquí, tiene un estilo muy moderno para ser de 1580.
Sí, está lleno de motivos clásicos, como las columnas que están bajo las chimeneas. En realidad, las columnas son chimeneas. Pero al mismo tiempo se parece mucho al claustro de un monasterio o a Osbury's College. Es muy tradicional, medieval incluso. Ya que lo dices, eso que se ve ahí es el tejado de la estancia principal. Está medio oculto tras algunos motivos clásicos, pero es una clara alusión a las construcciones medievales. Exacto, y todas las columnas que se ven son chimeneas. Cuando la familia estaba aquí salía humo por todas ellas, y eso era una forma de demostrar su categoría social, porque quería decir que siempre tenía todas las chimeneas encendidas. Cecil tenía otro motivo. Levantó esta su mansión para contentar a su jefa Isabel I, convencido de que eso le ayudaría a conservar el favor real. No hay duda de que mansiones como la de Burghley se construyeron pensando en la posibilidad de una visita real. Cada año la reina Isabel y su corte recorrían el país durante varios meses de una mansión en otra. El gasto para sus propietarios era enorme. La reina Isabel nunca fue a Burghley, pero Cecil consiguió su propósito igualmente. Fue primer ministro hasta su muerte. A pesar de la modernidad de su exterior, Burghley es fundamentalmente un edificio medieval. Igual que William Cecil fue un político típicamente medieval, ya que su puesto y su poder dependían de la reina. Pero en los 100 años siguientes la política daría un cambio radical y los edificios donde vivían los políticos también. Esto es Houghton Hall, el Norfolk, una mansión construida hacia 1720 por un político muy distinto, Sir Robert Walpole. Fue el primer ministro que gobernó gracias a la mayoría parlamentaria y no solo porque lo dijese el rey. Él también ascendió desde la burguesía a uno de los puestos con más poder del país y, como no, decidió celebrar su nueva posición social construyendo una mansión. Parece que estamos en otro mundo, ¿no? Sí, es abrumador. Una pura maravilla. Alguien que venga del exterior se tiene que quedar anonadado ante tal manifestación de grandeza. Los detalles de estilo neoclásico que vimos en Burghley se convierten aquí en un tema recurrente. Ya no es solo un adorno. Sí, esto es el estilo de la Roma antigua en todo su esplendor. El propio Robert Walpole, en el busto que está sobre la chimenea, lleva puesta una toga romana. Se quiere presentar como un senador romano y como el líder de un nuevo imperio, el Imperio Británico, heredero del poder y la fortaleza del Imperio Romano. ¿Cómo era la vida en esta mansión? La verdad es que solo se usaba 2 veces al año. Cuando el primer ministro venía a celebrar lo que se llamaba los congresos de Norfolk con sus allegados políticos. Solían ir de caza y a la vuelta se sentaban en el que podría ser el primer comedor del país y se daban unos festines tremendos. Su hijo los describe sentados a esta mesa, devorando carne asada, con la sangre escurriéndoles por la cara y empinando el codo. En Haddon Hall se inventaron los dormitorios. Aquí, en Houghton, Walpole estaba construyendo un comedor, una biblioteca y un salón, estancias que 100 años antes no existían. Utilizaba esta casa en su beneficio para cimentar sus alianzas políticas a través de la hospitalidad, y el rey nunca puso el pie dentro. El caso de Walpole no es como el de Cecil en Burghley. Él se había construido una mansión para divertirse y alcanzar ciertas metas, y no para que viniera la reina ni para tratar asuntos de Estado. Sin embargo, en lo básico, lo que hacían uno y otro era bastante parecido. Ambos se habían labrado su camino hasta la cumbre desde un origen relativamente humilde, y lo que pretendían era capturar parte de ese éxito y pasarlo a la siguiente generación. Por eso, tanto uno como otro optaron por construir una mansión. Como Walpole demostró, se podía llevar otro tipo de vida dentro de una mansión. Además, se estaba extendiendo un nuevo estilo que quedaría grabado en piedra.
Chatsworth fue la culminación del barroco en Gran Bretaña. Pero en solo una generación se volvió completamente obsoleto. El palladianismo supuso toda una revolución arquitectónica y se convirtió en el estilo del siglo XVIII. Desde 1760, este arco corintio enmarca la Stowe House cuando la vemos aparecer a lo lejos. Desde aquí se podía contemplar la grandiosidad que rodeaba a la familia Temple Grenville. La casa, pero sobre todo los jardines, estuvieron abiertos al público desde su construcción. Hasta se levantó una pequeña posada para que la gente pudiera quedarse, y era posible adquirir una guía en la entrada principal. Me recuerda al momento en Orgullo y Prejuicio, en el que el señor Darcy caza a Elizabeth Bennet, visitando su casa a hurtadillas. La entrada de la casa no estaba por aquí, sino que había que dar la vuelta por detrás, con lo que la gente podía ver los jardines y sus monumentos antes de llegar a la puerta principal. Las mansiones de campo vivían su momento de mayor influencia. En la época georgiana, se convirtieron en los centros de poder del país, eclipsando completamente a la tediosa corte real. Aquí era donde se encontraba el verdadero poder político. En 1733, Lord Cobham, dueño de Stowe House y quizá el segundo hombre más rico de Inglaterra, perdió la confianza del primer ministro Robert Walpole. Lord Cobham se sintió deshonrado. ¿Qué hizo entonces? Construir una mansión, la más impresionante de Gran Bretaña, y la rodeó de un conjunto único de edificios de jardín. Así que este edificio nació a raíz de una discusión entre Cobham y Walpole. Sí. Y lo llamó el Templo de la Amistad. Eso es. Aquí es donde se divertía con sus amigos. Hasta tiene una cocina para poder dar banquetes. ¿Por qué escogió una finca de Buckinghamshire para construir su mansión? El sistema funcionaba de esa manera. No pretendía crear un jardín para que vinieran a verlo los turistas de hoy en día. Lo hizo por razones políticas, porque quería demostrar su poder y su riqueza. El sistema dependía de su capacidad de comprar el voto de la gente para volver al Parlamento. Y para eso tenía que impresionar a los votantes de aquí. Lo importante era conseguir que el regidor de Buckinghamshire creyera que Lord Cobham era la persona más adecuada para representarlos en Londres. El estilo arquitectónico de Stowe House es lo que hoy se conoce como palladianismo. Era un estilo que trataba de imitar la arquitectura de la República Romana, cuya herencia reclamaban para sí los constructores de mansiones. Esta estancia tiene uno de los interiores neoclásicos más logrados de Gran Bretaña. De hecho, intenta recrear un trocito de la antigua Roma. Cuando la gente empezó a viajar a Roma, querían traérsela a casa de alguna forma. Eso es lo que se ve aquí. Hay eco, da sensación de antigüedad. Las columnas imitan el mármol, como si fueran de la antigua Roma. Tiene la grandeza de aquella época. Querían transmitir ciertas ideas. Era una forma de decir que eran gente importante, porque comprendían el mundo clásico y, lo que es más importante, eran capaces de reconstruirlo. Los hombres que mandaron construir esta casa eran los más ricos y poderosos de su tiempo. Seguro que se tenían que ver a sí mismos como una especie de generales romanos. Las mansiones de campo eran los centros de poder. Londres no era más que una sucursal en esta época. La gente importante vivía en mansiones. Aquí era donde se tramaban golpes políticos. Así que seguro que se sentían tan importantes como un general romano o un emperador. Invitaban a la gente para que los viesen en su magnífica residencia, para que se diesen cuenta de su grandeza. Con la llegada de la arquitectura palladiana, la vida en las mansiones se volvió menos rígida. La etiqueta seguía siendo importante, pero ahora, por las tardes, se permitían formas de entretenimiento menos formales.
Había un salón de baile, un comedor, quizá un recital de arpa y muchas apuestas y juegos de cartas. Se estaban construyendo buenas carreteras como las romanas, lo que quería decir que se podía tener invitados a cenar sin que se tuviesen que quedar una semana. Pero a pesar de los cambios, las mansiones seguían cumpliendo una misma función: promocionar la carrera de quien las habitaba. Gracias a su extraordinaria destreza social, en menos de 200 años, los propietarios de Stowe House pasaron de ser pastores a ser duques. Y no llegaron tan arriba con la espada ni con la pluma, sino con las herramientas del cantero, gracias a la arquitectura. Durante varios siglos, el destino de Gran Bretaña se forjó en estas vistosas mansiones de campo, caras pero muy útiles para la promoción social. Del ego de los aristócratas nacieron algunas de nuestras obras de arte de la arquitectura. Una de las cosas más importantes es que estas mansiones se mantienen intactas. En otros países eran vistas como un símbolo de opresión y acabaron siendo saqueadas por revolucionarios y sus tierras divididas. En Gran Bretaña formaron parte del proceso de creación de nuestra Constitución e inspiraron nuestra forma de vida. Su influencia cultural no comenzó a menguar hasta el siglo XX. De hecho, todavía no han perdido su fuerza en el imaginario británico. Y la prueba más evidente es que incluso hoy, los que triunfan en la vida aspiran a vivir en una mansión en el campo. En el próximo capítulo, descubriré cómo el poderío económico de Londres transformó nuestros pueblos y ciudades y dio lugar a la gran metrópolis que es hoy en día. Pensar que se puede abandonar un edificio así por las buenas. ¿Qué tenía de malo? Bess trabajó mucho para tener la mansión que quería, y cuando vio esta acabada, y ahí coincido con ella, se dio cuenta de que el exterior no estaba a la altura de sus expectativas. Bess no estaba dispuesta a cometer el mismo error otra vez. Para su nueva casa llamó al arquitecto más famoso de Inglaterra, Robert Smithson. Bess of Hardwick y Robert Smithson empezaron a diseñar esta casa por el exterior. Emplearon todo su esfuerzo en perfeccionar lo que se ve desde fuera. La cultura popular dice que en Hardwick Hall hay más ventanas que pared, y en cierto modo es cierto. Es como un edificio modernista, con el cristal y las piedras de la fachada formando una especie de cuadrícula. Desde la carretera, la casa parece enorme, pero en realidad no es tan grande. Por dentro, es una vivienda de 8 habitaciones. Está el gran recibidor, la galería y 2 apartamentos de 3 habitaciones cada uno. Lo más importante aquí no es el tamaño. La perfección lo es todo. Es como una joya. Caminando por su interior aún hoy, cientos de años después, te das cuenta de que estás ante la más perfecta expresión de arquitectura isabelina que llegó hasta nuestros días. Hardwick Hall abandonó el tradicional diseño en torno a un patio como se hacía hasta entonces y optó por un edificio de un solo cuerpo. Entrar en Hardwick es como entrar en un teatro. Antes de llegar a presencia de Bess, el visitante ha de vivir una impresionante experiencia arquitectónica. Nada más entrar está el gran recibidor, que unos años antes hubiera sido la única estancia de la casa. Aunque tiene un estilo moderno, su función seguía siendo muy tradicional. Aquí es donde comía el servicio. Es posible que un visitante, al entrar, se encontrase con los sirvientes sentados a la mesa. La parte que más me gusta de la casa es la escalinata, porque es el comienzo de un viaje que nos llevará hacia las habitaciones más grandiosas de la casa. Todos los rincones de la casa fueron cuidadosamente diseñados por Bess.
Conforme avanza, el visitante va ganando consciencia de la importancia de la persona que está a punto de conocer. En el primer piso están las habitaciones en las que vivía Bess of Hardwick. Por esta puerta. Pero la escalinata continúa porque una cosa eran sus aposentos de diario y otra las estancias de trabajo. El camino que nos hace recorrer es de una extraordinaria teatralidad. La escalera, al llegar a este punto, gira. No ves lo que tienes delante. Antes de llegar a la planta superior, nuestras expectativas alcanzan su punto máximo. Finalmente estamos a punto de entrar en el salón. Sabemos que se trata de una habitación importante porque sobre la puerta está el escudo de armas de Bess of Hardwick. Aquí estamos. Esta es la habitación isabelina más importante y mejor conservada de toda Inglaterra. Por fin nos encontramos en presencia de la condesa. Por la decoración no cabe duda de que ella es quien manda en Hardwick Hall. La condesa estaría aquí sentada, tras una gran mesa. Y aquí comía. Sus criados subían 2 pisos para servirle la cena con una reverencia. En Hardwick Hall había otra habitación aún más fascinante que esta. Se trataba de un invento de la época de los Tudor. La galería larga. Esta impresionante estancia era una de las joyas de la casa. No solo es la habitación más grande de la mansión, es la galería más grande de Inglaterra. No la más larga, sino la más grande. Tiene 2 enormes chimeneas y las paredes están recubiertas de tapices. Aquí, Bess y sus amistades paseaban en los días lluviosos y contemplaban sus propiedades. Fijaos cómo la luz inunda la habitación a través de los ventanales. Todo el edificio está diseñado para deslumbrar al visitante. Tras esa grandeza está la propia Bess. Hardwick Hall es un ejemplo de cómo se puede emplear la arquitectura para demostrar poder. Ese era el propósito de las mansiones de campo. Bess era la mujer más importante de Inglaterra tras la reina Isabel, y esta casa era prueba de ello. Resplandeciente, pretende ganarse la admiración de todo el condado de Derbyshire y de la corte, a pesar de la distancia. Una de las cosas que nos pueden sorprender hoy en día de la vida de Bess of Hardwick es lo abierta que era. Tenía más de 30 sirvientes y por la noche no se iban a unas dependencias especiales apartadas de la casa. Lo normal es que durmiesen en una estancia como esta. Extendían sus jergones de paja y por las mañanas los volvían a guardar en un armario. Esa forma de vida en que los sirvientes y los señores compartían espacio estaba a punto de cambiar. Stephen Parisian está en Berley House, en Northamptonshire, para observar cómo cambió el papel de los sirvientes desde la época isabelina hasta el siglo XVIII. Hacia 1850, cuando se construyó esta mansión, ser sirviente no era ninguna vergüenza. Algunas de sus tareas eran consideradas todo un honor. Cortar la comida, probarla, servirla, y no las desempeñaba uno cualquiera, sino miembros de la alta burguesía. 200 años después, todo eso había cambiado y los sirvientes pertenecían a lo más bajo de la sociedad. Vamos a ver cómo se produjo ese cambio. En la Edad Media, los señores querían que sus sirvientes estuviesen siempre cerca, para protegerlos y porque era lo más cómodo. Pero con la llegada de la paz, esa relación cambió. En principio, el lugar del ayudante personal del señor era literalmente a los pies de la cama de su amo. Tenía que estar cerca por si acaso, en un lugar en el que oyera la voz o la campanilla del señor. Además, esta era la única habitación privada de la casa. El sirviente empezó a perder esa posición precisamente cuando fue trasladado de esta estancia a un pequeño anexo en el que solo había un jergón y un brasero. Ahí dejó de ser un allegado del señor para convertirse simplemente en un criado. El problema es que la única vía de acceso era a través de las habitaciones tanto para sirvientes como para señores, lo que quiere decir que cuando vaciaban los orinales también cruzaban la estancia. Espero que el señor no se tropezase con ellos tras el desayuno.
Había que idear un sistema para que el servicio pudiera entrar y salir sin interferir con el resto de la casa. Puede que no lo parezca, pero esto fue todo un avance tecnológico. La mayoría de las casas de esta época estaban construidas en torno a un patio central, y las habitaciones ocupaban todo el ancho de la planta. Después llegó la invención del pasillo, que permitía al servicio entrar en las habitaciones sin pasar por las áreas comunes de la casa. A partir de entonces, todas las casas se construyeron con pasillos, y en las casas antiguas hubo que hacer sitio para ponerlos. Era una obra complicada y bastante cara, pero permitía a la familia disfrutar de un nuevo modo de vida. Mucho menos lujoso. Entre 1530 y 1750 se construyeron más de 700 mansiones de campo en Gran Bretaña. Para descubrir su origen hay que remontarse a la Edad Media, cuando los arquitectos abandonaron el estilo militar y empezaron a diseñar casas en las que vivir cómodamente. He venido a Haddon Hall, en Derbyshire, porque los propietarios de esta casa la abandonaron en el siglo XVIII, dejándolo todo tal como estaba. Lo que vamos a ver es cómo evolucionó esta residencia a lo largo de 300 años, hasta el siglo XVI. En el año 1200, Haddon Hall estaba formada por una serie de edificios independientes. En el centro estaba la estancia principal y a su alrededor la cocina, una torre de vigilancia y una capilla. En el edificio central era donde el señor, su familia y los sirvientes pasaban la mayor parte del tiempo. Esta es una de las residencias medievales mejor conservadas de Inglaterra. Nos dice muchas cosas sobre el funcionamiento de un hogar de entonces. Esta es la estancia donde la familia comía, donde se reunían todos los miembros del hogar. Era el corazón de la casa. Seguro que había grandes bancos para que la gente se sentase, y como en otras construcciones de la época medieval, hay una parte especial de la estancia reservada al señor y a su familia. Entonces, ¿qué pasó con esta casa? ¿Había varios edificios independientes? Sí. ¿Y se fueron uniendo para formar los dos patios que conocemos hoy? Eso es. Se unieron el comedor, la cocina, los aposentos del servicio y los cuartos de invitados. Esta escalera de aquí Sí, es la que lleva a las otras estancias de la casa. exactamente. Estábamos en 1450 y Haddon Hall se estaba convirtiendo en el conjunto que conocemos hoy. Primero se añadió una habitación a la estancia principal y más adelante vinieron más. Así se fue ganando un moderno privilegio, la privacidad. Esta habitación sería una especie de cuarto enorme junto a la pieza principal. Sí, aquí empieza un proceso en el que se van a construir otras habitaciones, aparte de la estancia principal. La vida que llevaba la gente que vivía aquí era completamente distinta a la vida que se llevaba cuando se empezó a construir. Sí, aquí era donde el señor llevaba sus negocios, donde comía. ¿Y en el siglo XV dormía en esta zona de la casa? Es muy posible. A partir de esa época, lo habitual era que el señor tuviera una habitación separada y sus dependencias privadas. No solemos pensar en el dormitorio como algo que se hubiera inventado. Casas como esta eran el reflejo de una nueva forma de vida en la que cada habitación tenía una función distinta. Así nació un tipo de vivienda más moderna. Haddon Hall tardó 300 años en construirse. Se fueron añadiendo habitaciones sobre la marcha, convirtiéndose en un maravilloso caos. La siguiente generación de casas sería más ordenada y simétrica, dejando atrás todo vestigio del diseño medieval. La época de las mansiones de campo había llegado. Durante los 400 años que siguieron a la conquista normanda, las construcciones más grandes y espectaculares eran templos religiosos. Catedrales y monasterios dominaban el territorio. En la década de 1530 ese poder se esfumó. La Reforma cerró los 800 monasterios que había en Inglaterra.
Enrique VIII se adueñó de su inmensa fortuna y empezó... Monstruos de leyenda, todos los jueves a las 11, solo en Canal de Historia. Existe una cierta imagen de Gran Bretaña asociada a la novela Retorno a Brideshead o a la mansión del señor Darcy en Orgullo y Prejuicio. Es la Gran Bretaña de los emparedados de pepino, las partidas de croquet y el té en el jardín. Pero las mansiones de campo no eran solo un lugar de ocio para las clases altas. Al contrario, aquí se dirimían cuestiones clave de la vida política, económica y cultural del país. Las mansiones de campo son un fenómeno sin igual en la historia arquitectónica de Europa y dicen mucho de la formación de nuestro país. En Gran Bretaña la monarquía era débil, pero la aristocracia no. Mientras el rey languidecía en destartalados castillos medievales, la aristocracia vivía en lujosos palacios. Las mansiones de campo fueron el centro de nuestra historia nacional durante no menos de 200 años. Edificios que inspiraron Gran Bretaña. Casas de campo. De 1530 a 1750 la historia británica tomó un camino distinto al de la mayoría de Europa. Mientras otras naciones se convertían en monarquías absolutistas, el poder en Gran Bretaña no solo estaba en manos del rey, sino también del Parlamento, integrado por los representantes de cada condado. Estos aristócratas se sentían reyes de sus pequeños países y sus residencias reflejaban todo el poder que se les había confiado. En la Edad Media, los señores feudales construían castillos. Sin embargo, a partir de la época de la dinastía Tudor, estas grandes construcciones habían perdido su carácter militar para dejar aflorar un gusto menos tosco, más refinado. Así surgió un edificio nunca visto, la Mansión de Campo, una obra que requería una enorme inversión de capital. Eran las catedrales de su época. Las mansiones de campo son una de las cosas que diferencian nuestra historia arquitectónica del resto de Europa. La historia de Gran Bretaña en el siglo XVIII está grabada en sus piedras y ladrillos. Esto es Stowe House, en Buckinghamshire, y representa el clímax de las mansiones de campo. Es la sede de una gran empresa, una agencia de publicidad y una galería de arte, todo en uno. Para entender la Gran Bretaña en el siglo XVIII hay que entender el lugar que ocupaban estas mansiones en la sociedad. Sin duda. Esto es la culminación de muchos años de historia. El propio edificio es una obra de arte y también era el centro de la vida artística, política y social de la época. Aquí la gente venía a dejarse ver, a conspirar, a promover su carrera, a formar alianzas, ese tipo de cosas. La vida en el siglo XVIII giraba en torno a esas mansiones. Y aquí se ve mejor que en cualquier otra parte, porque esto es un verdadero palacio. Aquí es donde se concentró todo el poder y la riqueza del país a finales del siglo XVIII. Sin duda alguna. Solo hay que compararlo al Palacio Real de Londres. La residencia del rey en aquella época no tenía nada que ver con esto. Era... a derrocharla sin límite. Celebraba suntuosas fiestas, se embarcó en más de una guerra y construyó 60 palacios, de los que sorprendentemente solo queda en pie Hampton Court. Muchos de los grandes monasterios con sus propiedades pasaron a manos de la aristocracia que, ni cortos ni perezosos, se instalaron allí. Esta es la abadía de Laycock, en Wiltshire. Un ejemplo perfecto de lo que ocurrió. La familia que la compró se hizo construir sus aposentos sobre el claustro, convirtiendo el monasterio en toda una mansión. Isabel I ascendió al trono en 1558.
En su largo reinado no construyó ni un solo palacio. Miraba mucho su dinero y prefería que sus cortesanos construyeran para ella. Casi todos los años, la reina y su corte pasaban temporadas en distintas mansiones a cuenta de sus anfitriones. Si por ella fuera, hubiera dejado a sus propietarios al borde de la ruina. La reina Isabel necesitaba saldar cuentas con la aristocracia. A la nobleza de la época isabelina, que se había enriquecido gracias a sus tierras, al comercio o a la política, le dio por construir casas de un tamaño y un estilo nunca vistos. Una visita real era el mayor signo de distinción. Casas así pertenecían a familias con mucho poder en la región. Uno de los mejores ejemplos de estas mansiones se encuentra en Derbyshire. Aunque esta mansión está a solo 10 minutos de coche de Haddon Hall, en cuanto a estilo arquitectónico y ambición están a años luz. La construyó una de las familias más importantes del periodo isabelino. Bienvenidos a Hardwicke Hall. Elizabeth, condesa de Shrewsbury, conocida como Bess of Hardwicke, hizo una inmensa fortuna a través de varios matrimonios. Decidió construir su propia mansión, pero no le salió bien a la primera. Las ruinas de su primera casa dicen mucho de lo que pretendía conseguir. Es muy inusual, si no único, tener dos edificios así juntos. El antiguo, que es como un primer intento, y el nuevo. Nos hace entender muchas cosas, ¿no? Sí, es una oportunidad única para comparar ambas casas. Las construyó en un periodo de tiempo relativamente corto una mujer con una personalidad muy dominante. Y era rica, muy rica, ¿no? Más de lo que pueda imaginar. Era una amiga íntima de la reina Isabel. Pertenecía a la aristocracia y sus matrimonios le habían ido bien. No derrochaba dinero, pero para su casa no reparó en gastos. Le interesaba mucho la arquitectura, ¿verdad? Sí, ganó bastante experiencia a lo largo de su vida, así que no era una principiante cuando se metió en esto. Yo creo que decidió volver a Hardwicke porque quería volver a sus raíces. Había nacido aquí y era donde su familia tenía más propiedades. Volvió hacia el final de su vida y supongo que quería dejar un referente de cómo veía ella la vida de sus hijos. La reina Isabel no construyó nada parecido a estas mansiones. Es una situación extraordinaria, ¿no? La reina Isabel tenía la suerte de que sus cortesanos se gastaban el dinero por ella. Cuando la reina pasaba temporadas en el campo, esperaba que la recibieran en una mansión digna. Pero no sabemos si Bess esperaba recibirla algún día. Lo cierto es que Isabel I nunca vino, pero si lo hubiera hecho, la habrían tratado con todos los honores. Es un poco extraño.